Ahora es otra cosa, es una derecha desinhibida, transgresora, que miente sin ningún problema ético, que además te aclara que te va a matar. Esta vez no maquillaron nada, esta vez están diciendo explícitamente todo lo que van a hacer. Y si están diciendo explícitamente lo que van a hacer, ¿cómo está funcionando la ideología entonces? Porque antes se pensaba que la ideología era una cosa encubridora, pero ahora no te están encubriendo nada. El tipo te comunica que si te rajan no va a haber indemnización, que si pueden van a suprimir todas las ayudas, que si pueden... ¿Y para quién están hablando? ¿Para los 2 millones de personas que van a poder vivir bien en este país si ellos ganan? No, eso ya lo tienen. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que estén hablando de esta manera y que de todas maneras ellos crean que sí son ganadores? Jorge Alemán, muchas gracias por recibirnos acá en La Bohemia. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar en La Bohemia y en el bar Lo de Néstor. Bueno, ¿te sentís cómodo con Néstor atrás? Comodísimo, además tuve el honor de conocerlo. ¿Sí? Y fui su agregado cultural en España durante... bueno, hasta el fin del mandato de Cristina, o sea que 13 años, una cosa así. A raíz de un decreto presidencial de él, ¿no? Pues yo vivía allá. Normalmente al agregado cultural lo envían de aquí, pero él tomó la determinación de poner a alguien que estaba allá y bueno. Tenían una relación cercana. He tenido una relación más cercana con ella, pero en ese caso él intervino, él y otros compañeros, en la época en que el canciller era Bielsa, el vicecanciller Eduardo Valdés, y pues tomamos la embajada en esa época. Los del 70 tomamos la embajada. Así que sí, y ya que estás hablando de Néstor y Cristina, ¿cuál crees que es la mayor matiz que hay entre él y ella en torno a su gobierno, su manera de desarrollarse cuando gobernaron? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, es una etapa de Latinoamérica, es decir, es un momento en donde en Latinoamérica se produce un retorno de la política, es decir, está Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay, y a la vez tanto Néstor y Cristina procedían de un peronismo que todavía no había tomado la palabra en Argentina, que había quedado suspendido en la época de la dictadura. En la época de la dictadura el peronismo atraviesa, digamos, un momento casi pre-revolucionario. Está la tendencia, la gloriosa JP y luego las organizaciones armadas. Ellos están muy relacionados políticamente con ese periodo, conocen además a muchas compañeras y compañeros. Y Los refugiaron en su casa de Citibel también. exacto. Y por lo tanto tienen muy claro que sin ese legado el proyecto político no se puede constituir y inaugurar. Por lo tanto, el gobierno de Néstor y Cristina se constituye en un ejemplo mundial, te diría, de lo que ha sucedido con la memoria, el deber y la justicia. En ningún país del mundo, ni el juicio de Nuremberg se puede comparar con lo que se hizo con respecto a los derechos humanos en este país, ¿no? ¿Le das mérito a Alfonsín ahí o crees que...? Sí, sí, no, lo tuvo en el sentido de que los españoles en esa época también habían llegado a la democracia, pero no pudieron afrontar los crímenes franquistas. Alfonsín con lo que pudo hizo y después ya conocemos toda la historia de cómo fue asediado. En el caso de Néstor y Cristina se fueron encadenando una serie de decisiones, se volvió a encontrar mucha gente, se volvieron a encontrar mucha militancia, se cruzó
la militancia histórica como una militancia joven, La Cámpora. apareció la Cámpora, que además casualmente se introduce a través de un significante de los 70, Tal cual. ¿no? Está la letra K para mostrar el carácter contemporáneo, Sí, pero sí. Cámpora fue nuestro presidente, el presidente de las organizaciones políticas en aquel entonces habían logrado El tío. situar el gobierno, sí. Sí. Para dar una idea de lo que significa si ves mi Facebook. No me lo voy a permitir, ya que estamos entre compañeros. Llevo en el muro del Facebook al tío con mi padre, que era muy amigo de él, porque mi padre procedía también del peronismo. No sé si sale en cámara, pero este es el tío con mi papá. Bueno, ya que vamos a hacer una mixtura entre estos dos temas que estábamos hablando, ¿crees que podrían haber sido líderes en los 70 ellos? O sea, el rol que protagonizaron en estos principios años del 2000. ¿Vos crees que ellos podrían haber sido líderes en los 70 en una época más radicalizada? No, porque en los 70 al final el modelo cubano estaba en el horizonte histórico de las experiencias políticas. En aquel tiempo todos estábamos convencidos de que la historia tenía su propia dinámica interna y conducía necesariamente al socialismo. En el caso del peronismo se hablaba del socialismo nacional. Era un trabajo de elaboración sobre la palabra socialismo, sobre ciertas tradiciones de izquierda readaptadas al contexto latinoamericano y al contexto argentino, pero no dejaba de ser muy importante la experiencia cubana y la idea de derrotar El imperialismo. al imperialismo a través de la lucha armada. Ese fue un elemento crucial y habría que juzgarlo con mucha prudencia. Es un tema muy delicado, es un tema con muchísimas aristas. No todos estaban de acuerdo en aquel entonces con esa prevalencia de la lucha armada. Es un tema muy doloroso a la vez, ¿no? Y en cambio cuando emerge el kirchnerismo hay una altísima ya valoración de la democracia. Es decir, empieza un nuevo desafío, que es que un proyecto transformador no sea incompatible con la democracia. En los 70 la democracia era una formalidad burguesa, no estaba exactamente muy... Un enemigo a pasar también, ¿no? Sí, algo a atravesar, no se sabía muy bien cómo, porque cuando se trataba del peronismo no estaban las teorías ni de la dictadura del proletariado, ni de constituir la vanguardia del partido, que eran teorías más propias de la izquierda. Pero digamos que había un signo común, que era que la democracia como tal no pesaba mucho, no era algo que hubiera que cuidar especialmente. En el caso en el que emerge Néstor y Cristina, ya hay un nuevo problema, que es cómo se realiza un proyecto de transformación político y social que sea más justo y que sea más igualitario en el campo democrático, que tampoco es sencillo porque actualmente la democracia está secuestrada por un montón de dispositivos del poder. Sí, ¿no? lo sufrió Cristina con la ley de medios. Es un ejemplo clarísimo ese. Paso a preguntarte, ¿cómo era la sensación tuya, vos como militante en esa época de fines de los 60, principios de los 70, donde parecía que el poder se tomaba en cualquier momento, que era una época gloriosa, por así decirla? ¿Cómo eran esas sensaciones? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, un momento de muchísima felicidad porque creíamos que íbamos a cambiar todo. Imagínate que yo tenía 22, creo, y estaba en la Federación de Empleados del Comercio y dábamos cursos para todos los trabajadores en el Departamento de Psicología Social de Eva Perón y llegamos a tener 5.000 alumnos. Estábamos a la vez en la facultad con aspectos psicológicos de la organización social, a la vez estábamos haciendo un trabajo barrial. El efecto, la sensación que teníamos hasta que comenzó la pesadilla
es que estábamos verdaderamente participando de un proyecto transformador que era incomparable y que tenía muchas posibilidades de cambiar definitivamente las cosas. Aparece la caída de Allende, aparece luego el retorno del general, la caída de Allende, en fin, y luego comienza toda la turbulencia. ¿Cómo tomás el retorno del general, que se mezcla con el acontecimiento de Seiza? ¿Cómo recordás Bueno, Seiza esos es uno de los días? días más tristes de mi vida. Estuviste. Sí, claro. Incomprensible. Pero en Ezeiza se ve que hay un nuevo emergente porque se podía suponer que iba a haber un enfrentamiento entre los sectores sindicales Rucci, y las Montevideo. organizaciones de la JP, pero resulta que en el escenario interviene un nuevo actor que ya está vinculado a todo el aparato represivo que se va a montar después. Y esos momentos antes del exilio, ya, ¿cómo tomás la decisión de irte? ¿Se debe a un caso particular o ya sentías que estaba todo perdido? Casos particulares no te los voy a nombrar porque tuve varios, o sea, que me han preguntado muchas veces en Madrid, ¿cómo fue que no me fui ese día? Porque eran del suficiente peso y lo suficientemente problemáticos. Pero en definitiva lo que más me torturaba, lo que me angustiaba muchísimo, era la posibilidad de no solamente morir, sino de ser detenido, chupado, y sabía muchas cosas más de las que tendría que haber sabido por los problemas organizativos que había en aquel entonces, y hablar. Por eso en Madrid, cuando aparecían compañeros sobrevivientes y otros compañeros sospechaban que habían hablado, a mí me enfurecía mucho eso, porque siempre he pensado que nadie tenía derecho a juzgar al que estuvo en un campo de concentración y sobrevivió. O sea que esta idea de colaboró, eso se puede tener en cuenta en otras condiciones, pero cuando hay un campo de concentración de por medio, empieza otra lógica que no se puede trasladar a cualquier situación. Es delicadísimo ese tema. Cuando pasa lo de Rucci, ¿te toma por sorpresa? ¿Te lo esperabas? No. Lamentablemente no me toma por sorpresa. No. Pero me acuerdo, si no me equivoco, porque tengo esas imágenes, que el Cancagullo estaba en una entrevista de prensa y sale y dice, no, fue la CIA. Porque nadie entendía quién podía asumir eso. Claro. Era un disparate. Y creo que a partir de allí ya... No hay retorno. Después además me enteré con el tiempo que la propia dirección no lo había planificado, pero que sin embargo la asumió, dado que la consigna era Rucci traidor, te va a pasar lo mismo de Bandor, pero... Es fuerte. Sí. Rucci era un tipo de derecha, había pactado con la Ancholena, pero es que la idea de matar a sindicalistas... Es un cambio que lo tiene que hacer el pueblo. No lo puede tomar la vanguardia. No, era una locura. Todo eso y luego la contraofensiva, no quiero ofender a compañeros, hijos de militantes de aquella época, actualmente están en la cámpora y con los que a veces converso de esto, y lógicamente son sensibilidades que hay que cuidar mucho, ¿no? Pero todo eso, la sociedad no acompañaba eso, y el pueblo argentino tampoco. Se volvió la experiencia de una vanguardia alucinada. Y la contraofensiva, sus documentos también. Y su invitación, entre comillas, un poco extorsiva, al retorno también. Era también la teoría de Franz Fanon, ¿no? Cuanto peor mejor, vamos a permitir que se vaya más a fondo la situación y van a terminar estando a nuestro lado la sociedad. Y no fue así. Esa teoría estaba muy extendida en aquel entonces. La teoría de que la violencia era un ejercicio legítimo del oprimido. Después de todo, el opresor había sido violento a lo largo de la historia.
eso no cabe duda, ¿no? Es decir, han ejercido la violencia de todas las maneras posibles a lo largo del tiempo. Y luego está la modalidad de Fanon que citás, que habla mucho de esto, pero luego era como una atmósfera de época. Se creía que las contradicciones, palabra muy privilegiada en entonces, en la medida que se pensaran, en la medida en que cada vez más hubiera una situación insoportable para la población, se iban a generar mejores condiciones para un proyecto transformador, cosa que está hoy absolutamente desmentido por la realidad. Puede haber condiciones muy insoportables. Lo describís en... Sí. Ya vamos a ir con eso. Sí, sí. Ya vamos a ir. Una de las cosas en las que me he ocupado es esa, precisamente, mostrar cómo una situación horrible y desastrosa no genera necesariamente un proyecto emancipatorio. Vos fijate que estamos hablando de una época muy radicalizada y llevándolo a lo contemporáneo, ahora a lo coyuntural, vemos que, no sé si, no me animaría a decir proyectos emancipatorios, pero sí proyectos progresistas que buscan unas mejores condiciones, terminan siendo cooptados por los talibanes del consenso, esa idea de ser, o sacar más la base y tener más buenos modales. Se da con Alberto y desde mi posición es lo que está pasando en España con Íñigo Errejón y Más Madrid. ¿No crees que eso es un riesgo al tratan de interpelar a una sociedad que no tiene dominio de su discurso? Entonces, es un laberinto que no tiene salida, porque después los medios los van a terminar machacando. O sea que según tu punto de vista, tanto el gobierno de Alberto como lo que ocurre, por ejemplo, en Más Madrid, sí, tienen muchos buenos modales, sí, son muy dialoguistas y deberían, ¿no? Sí, eso yo posiciones más contundentes. Claro, o siento también que al hacer eso, que parece como una táctica electoral, no terminan conectando con ese electorado, porque es un discurso que el electorado ese no domina, porque si ya tiene esa preposición, por ejemplo, hoy en día, contra el peronismo, y viene un Alberto que lo quiere hacer más tragable, ya tiene una posición negativa el peronismo. Entonces es como que es un discurso que no puede llegar a conectar. Sí, pero a la vez yo matizaría esto que decís, y eso conecta con lo que veníamos hablando antes, pedirle a los cuadros dirigentes lo que no se ha resuelto por abajo organizativamente, sí, es decir, yo no creo en esta teoría muy extendida en estos días en Argentina de que porque el gobierno es débil es porque está creciendo la derecha. No creo en absoluto, no. Es decir, eso exige un análisis especial. ¿Por qué está creciendo la derecha? Pues es un fenómeno internacional. Entonces, la teoría de decir, claro, si no fuera débil, la derecha no crecería, no. Esto tiene su propia lógica y es un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención. Todos los barrios comunistas son ahora de ultraderecha, montones de inmigrantes, ahora hablo de Europa, votan a la ultraderecha, barrios populares de Argentina. Exactamente, entonces eso no depende de la debilidad, sí, del gobierno, porque el gobierno no había comenzado y Macri ya tenía el 40% de los votos. Yo estuve en las elecciones de aquí, todavía no había gobernado en Frente de Todos. Y Madrid, ¿cómo pudo conseguir, después de haber devastado un país, de haberlo destruido, de haberlo endeudado, ese caudal de votos? Entonces estamos en un tiempo histórico distinto. No creo que se pueda establecer tan fácilmente la ecuación de decir, claro, es que este señor, con sus buenos modales o con su carácter dialoguista, ¿no? No, pero quizá el problema es que creer que conquistar esa avenida del medio, centrar todo tu aparato discursivo en esa avenida del medio. O sea, quizá no mostrar tanto viste que Cristina habla poco, quizá tratar de no traer algunos ex referentes del gobierno de Cristina porque son mal vistos, y quizá esa... Bueno, es que es muy desconcertante todo, compañero, porque la que ha traído referentes que no son precisamente Mansur, Domínguez y Perrotti, es la compañera, es la jefa. O sea que tampoco podemos establecer tan claramente, y tiene sus razones ella para eso,
O sea que esto se ha vuelto muy problemático, ¿eh? La carta que parecía la toma de la Bastilla no dio como lugar que los compañeros de la Cámpora o de Juan Grabois terminaran en el gobierno. Lo que ha habido es un jefe de gabinete vinculado más claramente a los sectores del poder y una insaurralde de la provincia, la continuación de Berni en el Ministerio de Seguridad, en fin, o sea que se ve que es muy problemático esto, ¿no? Incierto. Porque eso no es de Alberto, esos nombres no son de él, ¿eh? No. Te llevo a ver un análisis ya que estamos con la clase media, la burguesía. ¿No crees que a veces el aparato que ellos tienen como de dominación, no sé, la posverdad o la moda que sufren ese aparato, ¿no crees que a veces se hace extensivo a toda la sociedad y se trata de extender una idea, no, la libertad no es posible, no hay fase para un punto de fuga, una contraconducta, como diría Foucault, y quizá eso es solo para ese aparato y hay otra sociedad que está otra parte de la sociedad que está en otra cosa? Mismo ahora estamos haciendo un proyecto para un canal de YouTube, o también la militancia cuando va a los barrios, o vos crees que la dominación es total. No, o sea, toda mi vida es pensar que la dominación no es total, pero por una cuestión de honestidad tengo que describirla en todo su poder. Ahora, ya ves el título, el crimen no es perfecto. Sí. O sea que yo no creo en el crimen perfecto, yo creo que siempre puede haber un margen. Mañana mismo puede comenzar una historia que efectivamente constituya, como has dicho antes, una contraconducta, un nuevo modo de resistencia a los dispositivos de dominación. Lo que pasa es que los dispositivos de dominación ahora son más potentes porque han destruido a mucha gente. Cuando una persona está reducida a la supervivencia y está en un estado de desamparo absoluto, ya no mide sus intereses vitales o sus intereses objetivos. Puede votar a su propio verdugo porque quiere pertenecer a algo. Son más importantes sus identificaciones a veces que sus intereses. Pero diste en la tecla, ese aparato ideológico que genera esa sensación, ¿aplica para toda la sociedad, para hasta el hombre que, no. o solo aplica para quién está orientado? Pero tiene mucha fuerza, tiene muchísima fuerza. Antes el macrismo no duraba 2 minutos. Sí. No, tiene mucha fuerza, ahora tiene mucha fuerza. Pero es extensivo. ¿Vos crees que puede ser igual para uno que vive en la villa que para uno que vive en un country? Totalmente. La vez pasada en mi barrio en Madrid le mostré a un compañero peruano, le dije, mira lo que dice Abascal. El tipo decía, todos los inmigrantes son unos cerdos. Él lo iba a votar. Le dije, por favor, le digo, insulta a tu familia, te insulta a vos, me insulta a mí. Miró impasible, como si él no tuviera nada que ver con eso. Entonces ahí me empieza la pregunta, ¿cómo puede ser que él sienta que no tiene nada que ver con un tipo que lo está llamando cerdo? Entre el psicoanálisis ahí. Entre otras cosas. Y el problema de la ideología y el problema de las identificaciones. Es decir, la gente a veces atenta contra sí mismo. Sí. También los sectores populares atentan contra sí mismo. ¿Vos le das mucha relevancia a los medios de comunicación en ese análisis? No creo que lleva años desgastándose ciertos elementos de la vida de los sujetos que permitían leer la historia. ¿Ven? Por ejemplo, aquí, este lugar, es un lugar de historia. Sí. Eso lo ha borrado. Si creyéramos que el mundo fuera así, no podría pasar lo que está pasando. Sí. Pero hay muchos que no es que no recuerda el 17 de octubre o los años 70, vos sos un joven y sin embargo los has traído a la escena. No recuerdan lo que pasó hace 2 años. Ese lo nombrás en ideología, es una de las virtudes del neoliberalismo, hacer todo tiempo contemporáneo así. Mira, un ejemplo sería la vacunación. Convengamos que se le pueden hacer 1000 críticas a este gobierno, pero en este momento Dinamarca está colapsada. No tiene camas. Alemania no tiene consignado a quién vacunó, no es un desastre. Inglaterra está en un problema sanitario de marca mayor. Los españoles sí hicieron bien las cosas porque era la izquierda, pero viven del turismo, entonces ahora no saben si abren la puerta o no, porque ya la gente no da más y quieren que se abra la puerta. Y esta señora de la ultraderecha que ganó quiere que... Libertad para que vengan todos. Y los primeros que vienen, porque tienen prácticamente casas de fin de semana ahí, son los ingleses. Y los ingleses están en un caos sanitario.
Sí. Ahora, decime, un país como nosotros, que estamos bastante lejos de los centros mundiales, estamos con el Pacífico al lado, el Atlántico, ahí arriba, el Río de la Plata separa, estamos lejos, ¿no? Hay que hacer 12.000 kilómetros para venir hasta acá, y no es Europa donde dicen, toma, te tocaron 700 millones de dosis. No, hubo que ir a cazarlas con red. Hubo que ir a decir, bueno, a ver, ¿de dónde saco la vacuna? Y ahí ves, mira, estamos aquí. Yo, entre otras cosas, me vine porque dije, bueno, sí, me voy a ir ahora porque me parece que por ahí en Europa se vuelve a hundir todo y no salgo más. Estuve muy preocupado de estos 2 años, porque me hacía acordar de la época de la dictadura donde no podía venir. Ahora, eso no se tradujo políticamente. Sí. Para lograr eso hubo un gran esfuerzo. No fue una cosa que uno dice, no, esto, el Estado, acá no había el Ministerio de Salud. ¿No? Sí, sí. Bueno, es bastante llamativo y digno de análisis que eso no haya tenido una traducción política. Eso es lo que... Es decir, a mí un infectólogo en Madrid, que conoce bien la situación sanitaria argentina, cuando comenzó esto, en marzo, que acá había muy pocos muertos, pero ya había 1.000 por día ya, yo me acuerdo que lo llamé a Alberto, le dije un WhatsApp, le dije, mirá que esto es terrible, esto no es lo... Nosotros, por suerte, veíamos lo que pasaba antes allá y lo que pasaba tanto en España como en Italia. Claro. En marzo era llamativo. En marzo una amiga mía me dijo, estoy tomando un mate, le dije, mira, perdóname, pero esto no va más, esto es un desastre, esto es una catástrofe, dejá el mate, le dije, porque no va esto. ¿Te contestó Alberto? Sí, yo he tenido comunicación y ahora lo vi en este viaje también. Siempre me gusta, si me dan el honor, un presidente, hablar con él, Sí, me obvio. gusta escucharlo, ¿no? Pido disculpas si ofendí a alguien por el presidente, pero bueno, porque ya están las cosas en un nivel... Nombraste... pero quiero decir, no tuvo traducción política, quiere decir que los intereses. Por ejemplo, la vacuna fue un ejercicio colectivo y no distinguió, fue un ejercicio igualitario. Nos dijeron, a ver, ¿a dónde? Es decir, está la ruina esa del vacunatorio RIB y la foto y eso, pero en la práctica real, en los hechos concretos, se vacunó toda la gente que se pudo vacunar. Acabo de estar el otro día reunido con un montón de militantes del conurbano y todos les pregunté especialmente, territorialmente, cómo iban las cosas. Pero también el hecho de que los primeros meses Argentina no se murió nadie esperando una cama, o sea, y es verdad lo que decimos, no se confirmó en una bandera, no hubo una institucionalización de lo bien que se logró. No. Yo quería hacer esa traducción para ver ese mismo planteo en España, cuando surge Podemos, que surge como revolucionario para sectores que la izquierda no les era apetecible. ¿Cómo ese momento de contingencia no se pudo transformar en una institucionalización? No, bueno, se transformó en una institucionalización. El problema es así. Primero está la gente que está allá. Ese es el momento fantástico. El 15. El 17 de octubre fue más poderoso, digamos. ¿No? Pero bueno, está el 15. Palabra mayor. Entonces está el 15. Van pasando los días. La gente está por todas las plazas de España. Llega un momento que esa condición instituyente del acto, es decir, ahí no hay afiliados, no se sabe quién estuvo, quién no estuvo, ahí es el puro acto de la gente en la calle, que dice, no nos representa. Es lo que Gramsci hubiera llamado una crisis de representación. No nos representa, parecido, guardaba semejanzas con el que se vayan todos del 2001. Una vez esto, hay gente que se fascina con ese momento. Ya está, esto es la espontaneidad, la gente se ha manifestado directamente, no lo hace a través de ninguna jerarquía, no lo hace a través de ningún representante, y hay especialmente un montón de intelectuales europeos que ese tipo de cosas les encanta. Les encanta el 2001, las asambleas, les encanta el subcomandante Marcos, les encanta todo lo que no tenga que ver con el Estado. Pero como los chicos del 15M, con los que yo hablaba bastante en aquellos momentos fundacionales,
habían mirado Latinoamérica y habían mirado al peronismo, sabían que si vos al final no terminás de algún modo en la instancia del Estado, aunque el Estado después te disguste, ya no tenga la misma cualidad épica del acontecimiento, ya no tenga la emoción que genera cuando estás en las plazas. Queda en la nada. Entonces al final entraron, dijeron, bueno, no, claro, es que si no cambias alguna ley, si vos no le permitís al jubilado llegar a fin de mes, si vos no hacés que el medicamento sea accesible, mucho, ¿no? Entonces el problema que para mí tienen que pensar hoy los que realmente están comprometidos éticamente con un proyecto transformador es, por un lado, algo que se proyecte a largo plazo, pero no podés desconocer lo que pasa día a día en la vida de las personas. Y para eso no tenés más remedio que entonces entrar en el Parlamento, discutir, tratar de cambiar una ley. Y Podemos decepcionó a muchísima gente cuando ya entró al Parlamento. Y no te digo cuando ya pactó con el Partido Socialista. Como no era la casta, la palabra casta, que es usar el energúmeno de aquí, la sacó de allá. Pero nada más que allá lo usaba Pablo. Un partido popular de izquierda, ¿no? Bueno, entonces estás en el Parlamento, vienen los puestos, los nombramientos, vino la tensión entre Rejón y ese fue Iglesias. ¿Crees que la evaporación de Podemos se debe a daños autoinfligidos? Bueno, yo le doy mucha importancia. Es decir, exhibir esos daños públicamente por la formación universitaria de ellos, donde cada uno competía a ver quién escribía la crítica más inteligente al otro, y circulaba todo el Twitter, la derecha se hacía un festín con eso. O sea que... ¿Eso llega a la gente? Te pregunto en serio. ¿Vos crees que puede cambiar un voto por alguna interna que tengan los dirigentes? Sí, porque la sociedad del espectáculo lo transforma en una pelea de Pimpinela. Estaba toda España enterada que se habían peleado a muerte. Y acá también. ¿O no llegó a la gente que acá entre Alberto y Cristina hay un quilombo tremendo? Puede ser. Bueno. Puede ser. Pero... Bueno, vale, está bien. No, yo creo que sí llegan. Yo creo que sí llega y lo aprovechan. Escuchar, hay montones de programas dedicados de la derecha, los tarados no, pero los más sí, que son crueles y se dedican a eso. No, yo entiendo eso, pero el rating que hoy tiene La Nación Más, La Rosca, los programas... Pero eso es la superficie de las redes. Sí. En las redes está todo el día. La ultraderecha es un fenómeno de las redes, no de la televisión. En eso tenés razón. O sea, las redes dan máquina. Si yo te mostrara yo mismo, humildemente, lo que tengo en las redes que dicen de mí, no te lo puedes creer. Decís, pero muchachos, paren que no soy tan importante. O sea, los 12.000 insultos diarios que recibo, claro. O sea, las redes Pero volviendo a España, ¿llegó un momento en que eran irreconciliables Íñigo y Pablo? Sí. ¿Sí? Se dañaron y después revistieron, maquillaron políticamente la diferencia. Ahora, la diferencia, por ejemplo, Cristina, ¿no quiere pagarle al fondo? Bajo otras condiciones, a 20 años. Y son muy distintas según cómo vayan progresando, las idas y vueltas que va a tener eso. Sí. No hay una diferencia previa establecida de que o se hace así o no se hace de ninguna manera. Y no. O sea que eso lo he preguntado en ambos lados. Ahora Errejón dice, no, es que Pablo quería al PC. Claro. Pablo quería engullir al PC, en todo caso fue un ingenuo. No, es que Pablo se equivocó porque ya no interpela más. Sí, se equivocó. La clase obrera de los barrios periféricos, como sería acá La Matanza, ya no es más de izquierda. Pero ¿y qué haces? Tendrás que atravesar este periodo, es decir, ya no tenemos como antes la idea de que hay leyes históricas que se van a cumplir, que nos van a llevar a la victoria. Ahora, como uno no desee que las cosas cambian, no van a cambiar. Y cada vez va a haber más obstáculos, además. Lo viene ahora Íñigo, que logró una elección histórica.
como proyecto, como futuro, con Más Madrid? Sí, entre el ecologismo, el feminismo, son cosas, pero estamos lejos de... El PSOE es un aparato de gobierno. Ha gobernado España un montón de tiempo, y además no podés dejar de contar con los vascos, con los catalanes. Ya no son ellos, ya no tienen ninguno de los dos el rol central que tenían. Ada Colau es muy importante, las personas, los compañeros y compañeras de Valencia también. Pero bueno, hay una coalición de izquierda, al menos en España, en el momento en que toda Europa va hacia la derecha ultraderechizada. Vamos a ver cuánto dura en España. Que no está más a la izquierda del frente de todos, está claro, ¿eh? No es que allá van a expropiar a las multinacionales, ni que van a decir, Sánchez quiso ponerle el otro día las hidroeléctricas, lo agarraron, le aumentaron la luz, Sánchez les quiso prepearla un poco, y presionado por Podemos y por el Partido Comunista, y le quiso poner un impuesto, y las hidroeléctricas dijeron, bueno, nosotros sonamos las centrales nucleares, y entonces hay un apagón general, y han tenido que retroceder. Claro, cuando hablas de la tribuna decís, pero cuidado, tenés que saber que todo esto va, viene, apretás, retrocedés, golpeás. Lo del fondo es lo mismo. El peor puede decir que no le va a pagar porque sabe que no va a estar nunca en el Estado. Además, si vos no... Si Tampoco vos, lo busca. ¿eh? Tampoco busca estar en el Tampoco, exacto, tampoco busca estar en el Estado. Además, si de verdad pudieras no pagar, no lo decís, lo haces. Claro. O sea que... así que habrá que someterse a la idea de... Sí. Se encuentran muchas similitudes entre España y Argentina. Íñigo centró mucho la campaña en todo lo que tiene que ver con ambientalismo, feminismo, y acá una de las críticas que hicieron, sobre todo los sectores de Juan Grabois, era que militar agendas de minorías es como que no termina de interpelar, y que esa quizá no fue un causante, pero fue un grave error que se tomó en la elección. ¿Cómo ves todo estas nuevas interpelaciones que desde un sector, no sé si de derecha, se los toma como progresismo? Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque es verdad. Es decir, todavía ya que son sociedades aún institucionalizadas y que todavía mantienen, no como antes, el estado de bienestar, se puede permitir el ambientalismo, el feminismo, porque son verdaderamente referencias importantes, porque la verdad que el capitalismo ya no es que solo es terriblemente explotador e injusto, sino que no va a haber planeta, es que esto no va a soportar la vida, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar de todo eso, como también hay que cambiar las relaciones sociales, y el feminismo me parece que tiene un rol importantísimo en eso. Ahora, Grabois tiene razón, este país necesita previamente también interpelaciones distintas. Hay mucha gente en una situación de una precariedad extrema para hablarles de todes, para proponerles el problema de lo no binario, ¿no? ¿Hay que eliminar ese problema para esos sectores? No, porque en esos sectores también hay no binarios y hay reivindicaciones feministas y hay luchas feministas, pero hay que encontrar las distintas estrategias de interpelación. Yo no excluyo una cosa con la otra, ¿eh? Me opongo a la idea de decir, estas son tonterías, hay que hablar solo de la explotación. No, hay que hablar de la explotación y de la opresión. El feminismo es una clave para entender la opresión. Bien. Las clases trabajadoras y los trabajos no formalizados es una clave para entender la explotación. Y hay que articular la explotación y la opresión a la vez. Bien, te hago un paralelismo, que esto que estamos hablando del feminismo y también del ambientalismo. Cuando estalla el mayo del 68, una de las consignas era más libertinaje sexual, más una diversidad mayor, y no sé si lo contás en uno de los libros, pero Lacan baja las escaleras del Collège de France y les dice, ustedes quieren un amo, lo van a tener. Y posteriormente el capitalismo levanta la bandera de la diversidad. Todo el tiempo. Ahí... Todo el capitalismo es eso, sexo, esto. Ahora tienen una agenda feminista, ahora el 99% de las publicidades acá ya son mujeres extraordinarias. Eso. La última de Jane Bond que fui a ver, porque
de niño sigo eso, 007, él muere y ella es mujer negra. Claro. Ya hay una agenda, es decir, pero cuidado, es decir, que sea... No conocemos otra historia del capitalismo de los diversos modos de apropiación de todos los discursos para que jueguen en favor de ellos. Pero esa apropiación del discurso, que deja como significante vacío a todo lo que era una lucha, porque acá cuando surge acá el feminismo, el ni una menos, era como estallaba y... Ahí fue el gran momento. Por eso, ahí fue el gran momento. Y también con el mayo del 68, ¿no crees que se le quita toda esa fuerza revolucionaria y queda como un significante vacío? Sí, pero entonces hay que pensarlo desde otro modo, desde otro lugar e insistir. Pero, no abandonar eso. No estamos en... ¿Eso no son evidencias de un crimen perfecto? Hay mucha violencia en un crimen perfecto. Todo el tiempo. El juego del calamar, esa serie, que creo que la han dado aquí en Argentina, sí. Independientemente de la valoración de la serie, eso tiene un momento importante. Ahí recogen un montón de gente que está en la ruina, endeudada, que no tiene proyecto, porque se ha cancelado el futuro. El futuro está suspendido para miles de seres humanos. Los llevan a ese jueguito terrible. En ese jueguito se mata. Cuando descubren que es como un juego de niños, pero que la diferencia es que en el resultado te matan, se quieren ir todos. Los dejan ir. El punto fuerte de esa serie es que a la semana vuelven todos. Es decir, un día va a aparecer un tipo por televisión que va a decir, yo los voy a matar a todos. Y lo van a votar. Entonces ahí hay que pensar verdaderamente lo que está ocurriendo. Y por eso no admito tan fácilmente la tesis de, como el gobierno es débil, o se equivocó en esto, se está equivocando, está creciendo la ultraderecha. No, la ultraderecha es un nuevo fenómeno humano, que tiene, por supuesto, en cada país, que aquí tiene ingredientes antiperonistas, por supuesto, que tiene ingredientes gorilas, por supuesto, que tiene que ver con el capital financiero, por supuesto, pero ha constituido una novedad. En todos los países tiene los ingredientes, en España franquistas, pero eso es lo de menos. Ahora es otra cosa, es una derecha desinhibida, transgresora, que miente sin ningún problema ético, que además te aclara que te va a matar. Esta vez no maquillaron nada, esta vez están diciendo explícitamente todo lo que van a hacer. Y si están diciendo explícitamente lo que van a hacer, ¿cómo está funcionando la ideología entonces? Porque antes se pensaba que la ideología era una cosa encubridora, pero ahora no te están encubriendo nada. El tipo te comunica que si te rajan no va a haber indemnización, que si pueden van a suprimir todas las ayudas, que si pueden... ¿Y para quién están hablando? ¿Para los 2 millones de personas que van a poder vivir bien en este país si ellos ganan? No, eso ya lo tienen. Entonces, ¿cómo puede ocurrir que estén hablando de esta manera y que de todas maneras ellos creen que sí son ganadores? Es más, están tan convencidos que piensan que la mejor manera de ganar es diciendo eso. Entonces estamos no en el juego del calamar, en el juego del calamar, del pulpo y o sea, estamos frente a una cosa verdaderamente muy compleja, ¿no? Totalmente. Eso es lo que has descrito muy bien recién vos, como decías que tenemos por momentos vivencias, son por momentos, hay que darles el valor que tienen. Vivencias de crimen perfecto, es decir, ¿pero qué está pasando? Este tipo en mi época no hubiera podido llegar a la esquina. Ahora tenés al esperpento ese experto, además todos medios, unos cuantos locos son tipos malos y locos, una conjugación espectacular. Rompieron un pañuelo de las madres el otro día. Yo lo escucho y te juro que me hierve la sangre. Recién, siguiendo en esta idea del crimen perfecto, si hablamos del siglo XX y el siglo XIX, vemos que hay distintas técnicas de dominación, ¿cierto? Hay mayor exhibicionismo quizá, como decís vos, y después se decide como ocultarlo, empiezan todo el poder en las cárceles, ¿no? Lograron, fueron técnicas distintas, pero si lograron la misma aceptación, ¿no crees que entonces hay una historia sin sujeto? No, el sujeto siempre está implicado, y cada vez más.
Porque si seguimos ese argumento de que las dos técnicas de dominación logran la misma aceptación, entonces quizás se trata de que nosotros somos simples mercancías que nos manejamos en torno a la infraestructura, no hay una intención, entonces la emancipación, como lo remarcás vos en todos los ejes, ya no depende de que cambie un sistema, o sea, de que esperemos por el hombre nuevo, sino que... No, el hombre nuevo no va a venir. No va a venir. No, el hombre nuevo es una idea muy peligrosa. Dejame al hombre con todas sus condiciones, o sea, el problema es que siga habiendo hombres y mujeres y travestis y todo lo que vos quieras, pero que haya seres humanos. Pero no tiene que ser nuevo. Sí. El hombre nuevo es un diseño, es una idea que respeto mucho porque De Gramsci. No, del Che. El Che. Sí, es una idea de los cubanos a través del Che, no, Gramsci no, porque nunca hay un comienzo absoluto. Todos venimos de una historia. ¿Cómo? O sea, lo nuevo emerge gracias a que el pasado nuestro lo permite. No hay una ruptura absoluta, no es que van a ser una criatura nueva. El hombre nuevo es el proyecto del capitalismo. El neoliberalismo quiere formar un hombre nuevo. El neoliberalismo querría, viste esto del metauniverso, que estás ya en un mundo técnico, donde ya podés hablar con tu avatar, donde ya no hay muerte, ya no hay contacto, ya no hay... y que están haciendo una experiencia en Seúl donde vos estás en ese metauniverso y te expulsan afuera. Eso es querer... Ese laboratorio es el del hombre nuevo, el del capitalismo. Nosotros queremos que haya amor, haya duelo, haya memoria. En eso somos conservadores los revolucionarios, porque queremos que el ser humano todavía tenga la sensibilidad suficiente para experimentar todas esas cosas. Pero ¿vos crees que para lograr la emancipación es necesario un cambio de sistema o crees que, siguiendo este análisis que yo te decía, está más allá de que entremos a un sistema más justo? Creo que es necesario un cambio de sistema, pero creo que es necesario el cambio de uno mismo también. Porque primero, sí hay sujetos. Vos fíjate que un nuevo invento de este sistema es que antes te explotaban trabajando. Ahora yo pago por mi propia explotación. Porque tengo que entrar por internet, laburar yo. Encima que compro, yo por ejemplo no puedo hacer nada. No, me niego. En el banco dice, no, hágalo por internet. Billete de avión, hágalo por internet. Pero si yo ya pago, no, pero ellos necesitan agarrar y vender tu información, es la nueva mercancía, información, hasta el Uber vender información. Entonces hay un nuevo tipo de plusvalía que es más perversa que la anterior. No es solo la que te quitan por trabajar, sino que vos pagás por esa propia plusvalía. Y eso es el sujeto. Pero como vos decías anteriormente, esa perversidad no implica que haya una resistencia, como lo decías anteriormente cuando lo parafraseábamos a Lacan. Entonces, si ni en la mayor situación horrenda va a haber una resistencia, ¿de qué depende la emancipación? De que la gente quiera en un momento dado vivir de otra manera. Si no lo quiere, estamos perdidos. No depende de ningún mecanismo así histórico, no depende de que el sistema choque contra un gran colapso. La pandemia es un ejemplo. Muchos creyeron, con la pandemia, filósofos amigos míos dijeron, no, ahora viene un momento... No, vino el gran negocio, porque el capitalismo es una maquinaria que se rehace a sí misma, un alien que en cuanto encuentra la oportunidad de reproducirse lo hace. Ahora, vos decís que depende de nosotros. Cada día depende de uno, por eso yo pienso, en esto estoy de acuerdo con Ramón, que no puede ser millonario, tener un último modelo, vivir en Puerto Madero. La verdad que tenés que tener un poco una cierta virtud en cuanto a cómo es tu vida. Pero si depende de uno, ya estamos en un plano existencial. ¿Qué pasa con la cachadura del sujeto que bien describís que dice Lacan? ¿Cómo se comparte? ¿Si hay una incompatibilidad ahí? No, porque la verdadera condición humana es esa cachadura, es decir, cada uno de nosotros nunca está unificado. Sí. Todos nosotros caminamos por la vida atravesados por algo que nos ha dividido. Ninguno está curado de la fractura
que nos ha constituido. Yo no sé del todo quién soy. Ni sé qué hubiera sido si me hubiera quedado aquí. Ni sé del todo quién soy en España. No tengo una unidad. O sea, por eso los discursos más interesantes tienen que tratar de respetar esto. Porque si no se vuelven moralistas. Una señora en una mesa redonda conmigo, feminista, dijo: las mujeres que utilizan fantasías masoquistas para alcanzar la satisfacción, esos son vestigios de la ideología patriarcal. Dije, no, se puede ser legítimamente feminista y tener esa fantasía, porque todo el mundo tiene derecho a estar dividido, a no ser todo el tiempo coherente con uno mismo. Eso, el peronismo entendió un poco esto. No podemos estar en esta idea de conquistar una unidad completa, lograda, porque ahí empiezan las imputaciones, el moralismo punitivo. Vos no sos lo suficiente. Bueno, eso fue la Unión Soviética con los homosexuales, a los que consideraba o enfermos o carentes de una verdadera doctrina marxista. Sí, ahí mismo decís en el libro, terminás con ese renglón diciendo: hay que buscar una teoría política emancipatoria que tenga en cuenta al sujeto como es, no que las partes nuevas como la homosexualidad en su momento en Cuba las quiera reprimir. No, claro. No, hay cosas, Marx decía, ¿y por qué nos gustan los griegos en la época del ferrocarril? Porque si uno lee el banquete de Platón, lo que se dice sobre el amor ahí es exactamente... Es difícil ir más lejos que Platón sobre el amor ahora, en el 2020. O sea, no es que todo está en una permanente transformación radical y absoluta. Sí, el aparato técnico sí. El mundo de la técnica está en una permanente transformación de sí. Pero no hay constante del ser humano. Se mueren, se enamoran, no se enamoran nunca, desean cosas imposibles, no desean ninguna. La vida. La vida, sí. Recién hablabas de la Unión Soviética. Yo creo que hay una frase de Lyotard que dice él dice: yo me alejé de la Unión Soviética porque la sistematización de los deseos estaba apoyada en una cultura fundamental que tenía a la industria. ¿Cómo tomás eso? Estoy de acuerdo con vos, y con lealtad en este caso. A mí tuve la suerte de meter usted en el ruso, fui a dar unos seminarios, que fue un honor para mí. Además hice la experiencia de estar traducido y hablar con una joven rusa que había vivido acá, que traducía a la perfección. Y fui a ver a Lenin en su tumba y me alegré mucho de que existiera el peronismo, porque la verdad es un gran cotillón la tumba, y al lado un shopping gigantesco de autos de billones de dólares, relojes de $100.000. Dije, ¿en esto terminó todo? O sea, con una tumba que haces 4 cuadras de espera, un lugar rojo extraño donde ves a alguien que se supone es Lenin, y salir ahí, y ahí mismo cruzas así, y a 40 metros del Kremlin está el shopping más impresionante y más lujoso que he visto en el mundo. Entonces esto, ¿qué pasó acá? Los rusos no se quieren vacunar ahora, hay un lío tremendo, porque desconfían de que la vacuna sea una trampa de Putin. O sea que es un nivel muy complejo. Así que esas fotos que era Putin con la hoz y el martillo aquí, que lo celebraban como si fuera el sucesor de Lenin, están confundiendo a Putin con Russia Today, con el programa. Ahora, cuando decís qué pasó acá, como que te sorprende que la Rusia que encarnó la revolución ahora tenga estas miradas, o no queda nada. Están opuestas. No solo no queda nada, sino que quedan cosas muy feas. La trata de mujeres, las mafias rusas manejan toda Europa con la trata de mujeres, no queda nada. Me alegra y me siento orgulloso de que en Argentina aguanta el peronismo. Vamos a ver. Pero vos cuando decís que te sorprende este cambio, que pueda pasarse de un extremo al otro, ¿no tiene un poco que ver
con la constitución del sujeto, que esa falla estructural permite estos cambios tan extremos y que por lo tanto no permite quizá... Sí, tiene que ver con cómo fue tratada, fue rechazada esa constitución del sujeto. Quisieron unificar todo. El sujeto tenía que ser el proletariado, y el proletariado no necesitaba otra cosa que lo que Rusia daba, y no podía desear otra cosa, y no podía gustarle otra cosa, y ahí fallaron. Porque una vez que cubrís el plano de la necesidad, que es primero cubrirlo, empieza el deseo. Y el deseo es mucho más caprichoso. La necesidad tiene hambre y come el pedazo de pan, pero el deseo quiere otra cosa. Quiere no comer, o comer mucho, o quiere una torta como una guinda. Y ahí Rusia y la Revolución China entraron en un gravísimo problema para entender a la condición humana. Lo centrás en el deseo, o sea, Fundamentalmente. Goodbye Lenin. ¿Eh? Goodbye Lenin, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Ahora hay un montón de bares nostálgicos en Moscú muy divertidos. Entrás, pero es para el turismo, ¿no? Y Martillo. Ahora, esta idea de Zizek post-marxista sobre el comunismo, ¿la compartís? ¿Cuál sería? Porque Slavuk tiene, cada vez que ahora le pedí un artículo para mi revista, siempre tuve una idea distinta sobre este punto. De que está como que puede llegar en algún momento a no volver, pero... Yo soy un populista inspirado en el peronismo y en la CLO y en mí mismo, modestamente, y creo que la palabra comunismo va a ser muy difícil de restablecer. Creo que tiene una carga semántica por la historia muy compleja. O sea, difícil de tragar. Sí, pero si hay comunismo, bienvenido sea. Pero es esa... Como dijo John William Cook, los verdaderos comunistas somos nosotros. Es esa semántica que vos decís. No, si se contrarrestase con aparatos ideológicos igual de eficaces, dejaría de existir. Pero si son igual de eficaces, ya son como ellos. Sí. Eso es peligroso, eso habría que ver. ¿Y cómo logró Stalin el apoyo? Bueno, pero era otro periodo Stalin se enfrentó a la Alemania nazi, ¿no? Sí. Es otro momento. Y Rusia además tiene una dureza espiritual grande, ¿eh? Ni Napoleón ni Hitler pudieron. O sea, el grave error de Hitler fue creer que le podía ganar a los rusos. Se había paseado por toda Europa y creyó que Rusia era como Europa. Y no son como los europeos. Ahora, esta carga semántica que vos decís, ¿la considerás un condicionante o si se logran los mismos aparatos para... porque al fin y al cabo es una construcción. Sí, pero sospecho de decir, si nosotros tenemos los mismos juguetitos técnicos y las mismas televisiones y las mismas, podríamos contrarrestar eso. No es suficiente con eso. Hay que encontrar un modo en donde verdaderamente la experiencia histórica tome para los seres humanos otra importancia. O sea, que en la existencia de cada uno lo que compartimos en común tome otra dimensión, que sea esencial lo común. Que lo común no se oponga a mi ser singular, sino que al contrario, que en lo común mi singularidad también se proyecte como nunca. Hasta que eso no ocurra, y no planificado por arriba desde un Estado, decretando que se elimina la singularidad y todos formamos parte del colectivo, no, yo creo que la emancipación es combinar lo singular y lo común, ¿no? Que no seamos todos una tuerca a cambiar. Exacto. Sí, porque entonces viene la idea de que sos prescindible. Claro. Esta tuerca por esta otra, y es muy fácil eliminar, como iban pasando en esos sistemas, a miles de personas. Necesitamos que florezcan mil flores. Sí, que todo el mundo sea imprescindible. No aceptar estar en un mundo donde diga, mira, te podemos cambiar enseguida por otro. Eso pasa también en el registro de la vida más cotidiana, ¿no? Fuerte. No sé si viste actualmente la disputa que tuvo Elon Musk con la ONU, que dice, la ONU es un tweet
diciendo que con 42.000 millones resolvemos la pobreza en el mundo, y Elon Musk como que sube la apuesta diciendo que si se aprovechan bien, vendo mis acciones y se los doy. Es ese componente de proyecto, quitándolo del plano específico, de proyecto de metafísica o de proyecto de libertad, ¿puede convivir sin una contaminación, ya en términos de expósito en biopolítica? ¿Puede estar sin una contaminación, sin un atravesamiento del otro? Yo no creo que pueda haber un cambio en la humanidad porque un millonario financie. Es decir, en esto sigo la vieja escuela, creo que hay que constituir un sujeto político. Sin un sujeto político no puede haber un millonario, y este mundo tal como está, ojalá, bueno, igual se resuelva la vida de alguien, pero Sí. las transformaciones proceden de la invención de sujetos históricos. No creo que, y desconfío de millonarios que quieran financiar. No, sí, obvio. Pero lo tomaba como un simbolismo de ver cómo ese proyecto, un proyecto como de un individuo, hasta qué punto puede encarar su proyecto sin ser contaminado por un otro. No, imposible. Va a ser contaminado. Atrás de ese individuo va a haber otros que van a querer gestionar eso. Por eso se dice, pero imagínate después qué estructura gestiona eso. Caemos en la burocracia. Ahora, va a haber un montón de megalomanías de distinto tipo y va a haber un montón de locos de distinto tipo, porque el mundo se va aproximando a una locura generalizada. Entonces, todo esto va a ocurrir. ¿Cómo te llevas con China? ¿Tomás como un proyecto a seguir? ¿Tenés tus críticas? A ver, cuando nos miren los chinos, estamos ya perdidos. O sea, los chinos, Gramsci decía una cosa, que había que generar consenso y coerción para constituir una hegemonía. Los chinos quieren extraer la materia prima y así, si les decís que los talibanes van a matar niños, mujeres, ellos quieren el litio. No tienen ninguna cultura para exportar. No van a mandar los Levi Strauss y Frank Sinatra y Netflix. Les basta con su modelo extractivista del capitalismo. O sea que me sorprende un poco cuando los veo anacrónicos a compañeros y compañeros de izquierda. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Que creen que China es la China de Mao. No, claro, o también porque uno de los argumentos dice, es el país con más habitantes y no tienen un hombre que se muera de hambre. Es como que... Sí, bueno. Por eso te lo preguntaba. No, pero... Son una amenaza. Basta ver la ruta de la seda en África y basta ver lo que van a... O sea, China le ganó ya la batalla a Estados Unidos. Estados Unidos parece una provincia al lado de China, ya le ganó tecnológicamente, queda la incógnita militar, Sí. pero la manera que se va a expandir China es brutal para nosotros. Es más, ¿Va a ser una soga en el cuello? creo que si hay todavía, lo hablaba el otro día con Linera, si hay, vicepresidente de Bolivia, si hay una esperanza en la negociación con el fondo, es que hay una parte de la élite norteamericana que piensa que si mandás al muere a estos países, la que se va a quedar con todo es China, pero no es que se va a quedar porque nos van a obligar a leer a Confucio acá. No nos van a obligar a leer a nadie, van a decir, a ver cuánto... No, pero... Bueno, esto se lo escuché a Cristina en su momento. Los chinos cuando vienen lo primero que dicen es sacarle todas las cargas laborales. Fue lo que la garantizaron en su momento. Sí. Para salvar al capitalismo. Sí. Entonces, tampoco hay un optimismo. Más allá de que No, yo no pienso que con China uno pueda, o sea, para mí la soberanía es el camino. Yo creo que depender de China puede ser cambiar un amo por otro, pero... ¿Lo ves decaído Estados Unidos? Sí. Estados Unidos pidió autoridad mundial. Es más, precisamente, si ahora revienta a estos países del occidente periférico como nosotros, ¿qué va a impedir a China después de decir, bueno, nosotros compramos esta parte de Argentina? ¿Qué lo va a impedir Estados Unidos?
¿Lo ves desde el 2008 caído o arranca ya? Arranca en el 2008. Arranca en el 2008. Y Trump es una figura de su declive definitivo. Fue el primero que lo advirtió cuando saca las tropas. Sí. Sí, pero ya no tienen. Ya no tienen un modelo para el mundo. Cuando ocurrió lo del 11S parecían invencibles. Sí, pero ahí quedaron tocados. Ahí, en el propio centro de ellos mismos, fueron tocados. Y luego ahora Biden hace lo que puede, pero es un tipo que al poco tiempo ya está arrinconado. Sí. Y en la cuerda floja entre dos proyectos irreconciliables. Sí. Lo que le propone Bernie Sanders no Sí. es lo mismo que Kamala Harris. Sí. Y Bernie no hubiera podido llegar. Bueno, Populista. una anomalía en Estados Unidos. Una anomalía en Estados Unidos. No, hubiera sido si era Bernie o Corbyn en Inglaterra, ahí podíamos. Ahora, con toda esta carga de filosófica y también coyuntural, le carga mucha importancia las elecciones del domingo y lo que puede llegar a ser también en Chile. Es fuerte, ¿no? O sea, es un momento histórico para... Sí, bueno, el deber de todo militante de un proyecto popular es no decepcionarse ni deprimirse nunca. Sí. Así que pase lo que pase, hay que insistir. Ojalá salga mejor, ¿no? Pero si no sale mejor... Ahora, sí una cosa, ya que ustedes me dan la oportunidad de esta conversación. Yo más que seguir pidiéndole al gobierno, trataría de pensar cuáles son las organizaciones populares que tienen que ir tomando forma para pensar más en proyectos venideros. Porque pedir se puede pedir, pero el asunto es que vaya creciendo de nuevo. Hoy por hoy, bueno, está la CNT, que es una estructura organizada, está la Cámpora, que es una estructura también organizada, pero creo que no tiene suficiente territorio, y las demás tampoco tienen suficiente territorio. O sea, yo las admiro a todas, pero creo que hay que seguir creciendo por abajo. ¿Te cae bien Juan Grabois? Sí. Juan Grabois. Son las personas a las que veo jóvenes, en cierta forma despreocupados un poco por las lógicas de Estado, pero con suficiente autoridad por su entrega política como para hablar. Cuando él hace una crítica me parece distinto a cuando los decepcionados, pues están decepcionados siempre, me parece que él está autorizado. Te traje acá un obsequio que me parece que implica no solo la consigna, pero donde es de Chile, me parece que son Sí, los nuevos horizontes de crear poder popular, esto es. Son los nuevos horizontes que Muchísimas gracias. tenemos que ver, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Crear poder popular. Sí, yo me fui a vivir a Chile en la época de Salvador Allende y todo un tiempo. Un gusto esto. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Gracias a ustedes.